Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la última exposición de esta maravillosa conferencia y vamos a hablar básicamente del don de lenguas, lo que la Biblia revela, lo que se ha dicho al respecto a nivel académico, teológico también, ¿ya? El don de lengua. En cualquier conferencia siempre se dice la talla o el chiste de que como es la última exposición, voy a necesitar que me abran la puerta porque lo que yo voy a decir ya arrancó. Entonces, estoy en esa posición muy gloriosa para mí. ¿Ah? Bueno, vamos a ver el don de lengua. También voy a hacer como un resumen durante vaya exponiendo esta temática porque estamos cerrando la conferencia. La idea es que las preguntas usted las anote porque después vienen las preguntas, ¿ya? Así que todas las preguntas que tenga, anótelas, tanto las que salgan de esta exposición como las de las exposiciones anteriores. Bien, como es mi costumbre, vamos a dar la panorámica de la exposición de ahora, una introducción. De hecho no traía ponencias para hoy. Quería exponer de manera más expositiva, pero en delante dije, hagamos una. Así que para ustedes se la hice en la mañana. Materia prima de las lenguas. Materia prima de las lenguas. Es decir, vamos a ver dónde en la Biblia aparece el término lenguas. Simplemente eso, para que usted esté consciente y después usted lo estudie en su casa, lo repase. Allá no. Ahí está. Punto 2, Hechos 2 y Primera de Corintios 14. Vamos a hacer un contraste ahí en cuanto a la temática de las lenguas. ¿Ya? Y punto 3, ¿qué tipo de lenguas existe? Obviamente en la Biblia. ¿Ok? ¿Qué tipo de lenguas existe en la Biblia? Y la conclusión. Así que vamos a tratar 3 puntos, 3 categorías. Este tema lo voy a desarrollar en 3 categorías. Y obviamente no voy a agotar el tema por razones de tiempo y logística. Sin embargo, trataremos de traer al entendimiento la médula y la sustancia del tema de las lenguas. Siempre van a quedar cabos sueltos, repito, por razón de tiempo, pero al menos va a quedar la ruta lista para que usted también estudie en su casa. ¿Cuántos dones revela la Biblia? ¿Cuántos dones? Algunos dicen 20, otros 22. Solamente como referencia voy a usar el término 22 porque después, cuando usted estudie su Biblia, usted verá cuántos dice la Biblia. ¿Ya? En el mundo académico hay diferencias en cuanto a cuántos dones hay. ¿Ya? Pero yo voy a usar como referencia 22 dones. 22 dones. Y voy a hacer una división que se hace constantemente o una categorización de los dones. De hecho, el pastor ya dio una, el pastor Rodrigo Palma, el pastor José Ojeda dio otra al comienzo también, diferentes categorizaciones. Esas categorizaciones básicamente son acercamientos teológicos. ¿Ah? Puede que usted después de su estudio esté de acuerdo con esa categorización o no esté de acuerdo. Son diferentes categorizaciones teológicas. Para efectos de pedagogía yo traigo esta y ustedes verán si tan cerca está de la Biblia o no, esa es reflexión de ustedes. Se habla de que hay dones fundamentales o fundacionales. El pastor habló algo de eso. Dones del fundamento. ¿Ya? Dones del fundamento. También se habla de dones confirmatorios. Dones que confirman algo. ¿Ya? Dones confirmatorios. Dones de fundamento y dones de confirmación. Dones revelatorios, una tercera categoría, dones revelatorios. Estas categorías nacen en base a la naturaleza del don. ¿Me sigue? Y dones de edificatorios, dones de edificación. Los dones, teológicamente hablando, se clasifican en 4. Es una clasificación popular que hay dentro de los académicos. Fundamentales, confirmatorios, revelatorios y edificatorios. Por ejemplo, el don que se vio delante. ¿Dónde estará clasificado el don de profecía ahí? Piensen, ustedes vean. Habría que ver dónde están clasificados. Ahora, las primeras 3 clasificaciones yo las puse en rojo. ¿Por qué? Eso tiene un porqué. En teología
todo es por algo. Si usted quiere ser minucioso al dedillo, en teología nada es inocente. Siempre el detalle más mínimo es por algo o quiere decir algo. ¿Por qué está en rojo los tres primeros y el último está en azul? Porque, hermanos, los cesacionistas creen que los dones fundamentales, los dones confirmatorios y los dones revelatorios son los que cesaron. Solamente se limitan al primer siglo. ¿Me siguen? Y solamente los edificatorios que tienen que ver con la edificación de la iglesia son los que permanecen en la iglesia de los 21 siglos. Entonces, vamos a ver en cuanto al don de lengua, dónde estaría clasificado y si es que realmente cesó o continúa. Dones fundamentales, don de apóstol. Esos dos, el apóstol y el profeta, son considerados dones fundamentales, dones del fundamento. De ahí si son uno o dos es una discusión teológica. Pero la cuestión es que son puestos en la categoría de fundamentales, de fundamento. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Básicamente eso. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene en mente una construcción arquitectónica, un edificio. Esa es la metáfora. La iglesia es un edificio. Por ende tiene fundamentos que estuvieron a cargo del apóstol y del profeta, o del don de apóstol o don de profecía. Los milagros son confirmatorios. Las lenguas también, las lenguas son señal, confirmatorios, etcétera, etcétera. Ahí se clasifican esos tres: milagros, lenguas y sanidad. El pastor también habló de sanidad en la mañana. Ya. Revelatorios, profecía. ¿Alguien escuché recién dijo correcto? Interpretación de lenguas y don de conocimiento. Esos tres dones son clasificados en revelatorios. Para que ustedes entiendan bien, el sentido de la conferencia es ver si esos dones que están en rojo están actualmente vigentes. Ese es el corazón de la conferencia. Porque esos son los que se ponen en duda. ¿Me siguen? De los 22 dones, esos que están en rojo se ponen en duda por los cesacionistas. No así por los continuistas, que creen que están casi todos, etc. Ya. Y en edificatorios, ahí yo puse todos los demás. Todos los demás. Son 22 dones. Entonces, mire, ¿qué dice el afiche de la conferencia? Dones de sanidad, está ahí. De profecía, está acá, ¿cierto? Y de lenguas. ¿Dónde estará el don de lengua? Acá. ¿Por qué nosotros nos limitamos a mencionar esos tres dones? Sanidad, profecía y lengua, porque dentro de los dones que dicen que se han cesado, son los que más polémica despiertan. ¿Me siguen? Ese es el punto. Entonces, el corazón de la conferencia, independientemente que se habló aquí de todos los dones, ese en sí no es el tema de la conferencia. La conferencia tiene como tema contrastar el continuismo con el cesacionismo en relación a estos rojos, y particularmente don de sanidad, don de profecía y de lengua. Y hoy veremos el don de lengua, que están dentro de los cuestionados. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? Acá, bien. ¿El pastor Rodrigo habla en lengua? ¿Alguien más habla en lengua? Y entienden en qué sentido le estoy diciendo, porque todos hablamos en lengua, pero se entiende a la luz del contexto. ¿Ah? Ya, bueno. Yo no hablo en lengua, por si acaso. Así que
Qué cosa más terrible que alguien que no habla en lengua esté enseñando del don de lengua. Terrible. Lo que se verá en este tiempo, ¿no? Pero sabe que los cesacionistas ponen ese argumento y dicen, no, los pentecostales dicen, no todos obviamente, pero escuché por ahí una vez que, ¿cómo los cesacionistas van a hablar del Espíritu Santo si ni siquiera creen en el Espíritu Santo? Es como básicamente esa argumentación. ¿Cómo este va a hablar del don de lengua si ni siquiera sabe lo que es el don de lengua? La diferencia está que no enseñamos por experiencia, enseñamos por revelación. La Biblia es la revelación, entonces uno enseña por la revelación, por lo que la Biblia dice. Porque en cuanto a experiencia, hablemos claro entre nosotros. Si ponemos aquí la cuestión de la experiencia, hermano, yo les aseguro que salen una de experiencia. Si yo les contara, hermano, muchas cosas podría contar. De hecho, de la iglesia donde yo vengo, habían unos servicios, hermano, tan poderosos, con tanta lengua, que hasta mirábamos a veces a los otros pentecostales como que tenían dones falsos, imagínense. Nosotros no éramos pentecostales dentro de los pentecostales. Juzgábamos aunque creíamos en el don de lengua, juzgábamos el don de lengua. Creíamos en la profecía, juzgábamos la profecía. Creíamos en la danza, pero también creíamos en las danzas del diablo. Entonces, éramos así. Bien, esa es la idea, esto solamente como introducción al tema que viene. El doctor Núñez, Miguel Núñez, un teólogo de República Dominicana, famoso, yo aún no lo pongo en categoría de erudito, que quede claro, ¿eh? Sin embargo, su influencia se deja sentir en Hispanoamérica. Con eso no estoy diciendo que no sepa, ojo, una persona tiene preparación. Pero usted sabe que entre los preparados también se categorizan, pues están los preparados top y los preparados bacanes, ¿no? Pero la cuestión es que el doctor Miguel Núñez dice lo siguiente: entre los dones del Espíritu quizás los más controversiales sean el don de profecía, el don de lenguas y el don de sanidad, que son los 3 dones de la ficha de nuestra conferencia. Del don de sanidad ya se habló algo, porque no se tocó en sí el don de sanidad de la A a la Z, pero se hizo realza en el don de sanidad. En el don de profecía correspondía la exposición anterior y ahora tenemos el don de lengua. El don de lengua está íntimamente relacionado con el don de profecía, para que ustedes entiendan. Siempre trabajan, por lo general trabajan juntos, pero no necesariamente. Esta es una cuestión que yo hice hace muchos años atrás cuando yo peleaba con los apóstoles y profetas. Cuando discutía con los apóstoles y profetas en Osorno, me acuerdo que hice esta imagen para contrastar lo que ellos enseñaban a lo que la Biblia realmente revela. Esta es la idea de lo que se ha venido diciendo durante toda esta conferencia. Acá tenemos una piedra, que es Jesucristo, la piedra angular. Tenemos la Biblia, fundamento que tiene que ver con apóstoles y profetas, ¿se entiende? Y tenemos el edificio donde yo pongo pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Y de aquí para arriba podríamos poner el ejercicio de todos los dones, ¿ya? Y hay unos que solamente se limitan a la parte de acá abajo, que son según los cesacionistas, dones que solamente funcionaron en el comienzo de la iglesia, pero que ya no funcionan acá. ¿Se entiende? Ahora, de hecho, ¿cómo se llama? Efesios 2:20, 22, Efesios 4:11, habla básicamente de los apóstoles, profetas, etc. Acá en el Colosenses 2, del 7 al 10 dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, mirad
que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, básicamente la piedra angular. Segunda Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de los Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Acá en Mateo 16:18 tenemos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el fundamento, Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? Y hay más versículos bíblicos que usted puede cotejar, pero la imagen con la cual quiero que se queden es con esta iglesia ilustrada con una construcción, con un edificio. Estamos en el siglo XXI, deberíamos estar acá, deberíamos estar construyendo el techo de la iglesia porque creemos que los tiempos escatológicos están cerca, ¿sí o no? Creemos que la venida de Cristo está cerca, entonces, de acuerdo a la edificación y la construcción de la iglesia de los 21 siglos, deberíamos estar acá arriba, acá poniendo los ladrillos que faltan. Ahí deberíamos estar. De hecho, esto dice la iglesia de los 21 siglos. Bien, teniendo esa comprensión, continuamos. Materia prima de las lenguas. Materia prima de las lenguas. ¿Qué quiero decir con materia prima de las lenguas? Es decir, buscar en la Biblia, en todas las partes que aparece la palabra lengua. Porque esa es mi materia prima con la cual yo haré teología, haré exégesis. Y por ende tendré conclusiones. ¿Me siguen? Entonces, a la luz de eso, ahí se me corrió un poquito, pero imagínense. Ahí está, arriba está hecho, mire, vamos a bajar rápido, ¿no? De hecho, acá no me aparece así, pero ahí lo distorsionó. Pero la idea es que aquí están Hechos, me refiero a Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y acá está Primera de Corintios. Acá está su lista de versículos y acá tiene su lista de versículos. Hechos Corintios, hermano, Hechos Corintios. El libro de Hechos, Primera de Corintios, ahí está. Ahí usted tiene que jugar. Acá donde aparecen las lenguas, tenemos Hechos capítulo 2, versículos del 3 al 11. ¿Ya? Ahí aparece el término lenguas. En Hechos 10, 44 al 46, también aparece, así que anota esos versículos. Ahí también aparecen las lenguas. En un contexto determinado, todo lo que usted quiera. Y Hechos capítulo 19, versículo de el 1 al 7. ¿Qué pasó? Ya. Tengo luchas, diría alguien. Ya, entonces, estos son los versículos por ambos lados. Los versículos de 1 Corintios y los versículos de Hechos. Todo lo que usted tenga que decir con respecto al don de lengua está basado en esos versículos. Después de esos versículos, más allá, usted puede especular, yo puedo especular, puedo hacer mil cosas, pero eso en realidad no vale la pena. Porque una correcta teología tiene que estar basada en argumentos exegéticos y en textos bíblicos. Entonces, ¿qué pasó? ¿La lucha continúa? Estoy luchado, hermano. Debo estar afectando el reino de las tinieblas. Y ahora la cuestión es que ahí están los versículos de ambos lados y vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir diciendo algunas cosas. ¿Ya? No sé si la lucha es espiritual o es humana, pero ahí está la materia prima de las lenguas. ¿Lo anotó? Ya, acá dicen sí. Van a tener las ponencias, pero... Ya. Ya lo está, de hecho el pastor la está haciendo para después entregarla.
Pero esa es la idea. ¿Pero se entendió el primer punto? Que esa es la materia prima de la cual tenemos que reflexionar. De hecho, en cada tema que usted quiera estudiar en la Biblia, lo primero que tiene que hacer es reunir todo el material bíblico. ¿Por qué? Porque una correcta teología no debe ser selectiva. Usted de ojo piojo, abrir los ojos, abrir el entendimiento. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar en la vida con teólogos o predicadores que son selectivos. Es decir, ¿qué significa ser selectivo? Solamente tomar los versículos que le sirven a mi camiseta, pero dejar otros escondidos. Una buena teología es una construcción de todo lo que la Biblia revele de un tema, no algunas cosas solamente. Entonces aquí tenemos la materia prima. Ahora, aquí se han mencionado eruditos, X eruditos, A, B, C, se han mencionado muchos eruditos. Quiero contarle una pequeña ilustración a nivel de experiencia. Cuando estaba estudiando una vez en Osorno, en el AYEP, estaba estudiando, y estábamos en una clase, yo estaba obviamente de alumno, y se armó una discusión con mi profesor, como ni discuto como los profes, pero hubo una discusión con el profesor sobre un tema X, y empezó el intercambio de palabras. Profesor, yo pienso esto, bla, bla, bla. El profesor me decía, no, porque esto de acá, acá, etc. Iba y venía la argumentación, y los demás alumnos estaban así. ¿Entiende? ¿Quién tendrá la razón? Y llegó un punto donde mi profesor se sintió tan, digámoslo, emocionalmente como que iba perdiendo la discusión, mi profesor, y me dice, mira Freddy, al final yo tengo el título, yo estudié esto, así que yo tengo la razón. Eso dijo. Y yo quedé callado así, quedé callado porque uno como maneja la cuestión psicológica en algún aspecto, hay que quedar callado para que el suspenso suba. Profesor, le dije yo, ad veracundiam. Ad veracundiam, profe. ¿Qué es eso? Yo le dije, falacia de autoridad. Latín. Ad veracundiam, falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque él me dijo, yo tengo la razón porque tengo título. Y eso es una falacia de autoridad, porque la gente no tiene la razón porque tenga título. La gente tiene la razón porque tenga la verdad, pero no porque tenga un título. ¿Me está siguiendo el punto? No es determinante que tú tengas un título para tener la verdad. Puedes conocer muchas cosas, claro que sí. Pero la verdad no depende de ti, la verdad es verdad en sí misma. ¿Me está siguiendo? Entonces, en cuanto a eso, punto 1, ¿la verdad existe? ¿Ustedes creen que la verdad exista? Amén, estamos de acuerdo. Pregunto eso porque los relativistas no creen que la verdad exista. Ojo. Por eso los cristianos, primer punto, creemos que la verdad existe. ¿Estamos en eso? ¿Estamos de acuerdo? Segunda pregunta. Ya que la verdad existe, ¿esa verdad existe independientemente del hombre o de mí o no? ¿La verdad es independiente del hombre? Sí, dicen acá, sí. ¿Pero por qué es independiente del hombre? La verdad de Dios. Y además, si yo muriera, si la verdad dependiera de mí y yo muriera, entonces muriera la verdad. No puede ser. La verdad existe independientemente del hombre. Entonces, ontológicamente hablando, la verdad existe y existe independientemente de mí. No importa cuántas chapas tenga, existe independientemente de mí. Tercera pregunta. ¿Pero la verdad puede ser estudiada? Es una tercera pregunta. Primera pregunta, ¿existe la verdad? Segunda pregunta, ¿existe independientemente de mí? Tercera pregunta, ¿puede ser estudiada? Sí. Claro, ahí entramos ya a la epistemología. ¿Tenemos acceso a la verdad? Sí, porque los relativistas no creen que tenemos acceso a la verdad. Entonces, en cuanto a este tema, ¿podemos llegar a tener una comprensión de lo que la Biblia dice? Sí.
porque tenemos acceso a la verdad. Entonces, aquí se han citado eruditos en griego para allá, eruditos en griego para acá. Decir que algo es verdad porque lo dice un erudito en griego es ad veracundiam, falacia de autoridad, una falacia lógica. La verdad es verdad porque sea bíblica y no porque lo diga un erudito, no. Ahora, si lo dice un erudito, bueno, qué bueno. Pero no es lo que marca la balanza, porque hay eruditos tan perdidos como aquellos que no son eruditos. Y hay hermanos que no son eruditos que tienen mucha verdad, como otros pueden tener verdad. La gran diferencia entre nosotros los cristianos, hermanos, les siento a todos estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar los lenguajes bíblicos, claro que sí. Sin embargo, lo glorioso de nosotros los cristianos es que el hombre más ignorante que pueda haber, académicamente hablando, con su Biblia se vuelve poderoso. Cuando tienes una Biblia en la mano, tú no debes temerle a los cartones, a nada. Te invito a estudiar, claro que sí. Pero con una Biblia en la mano el hombre es poderoso. Con una Biblia en la mano nadie tiene que venderte la pomada. Entonces, acá tenemos el conocimiento bíblico expresado en estos versículos bíblicos. Digamos, ahí faltaba uno. Segundo punto, Hechos 2 y Primera de Corintios 14. Vamos a hacer un contraste aquí. Este es como el corazón de la exposición. Repito, no voy a amarrar todos los cabos porque es demasiado lo que podría decirse del don de lengua, pero sí lo esencial, lo fundamental. Quiero que si tiene su Biblia vaya, porque quiero que coteje también, independientemente que lo tenga acá en pantalla. Vamos a Hechos 2. La primera vez que aparece la palabra lengua es en Hechos 2, por eso tenemos que ir al origen de toda esta cuestión. Entonces, si lo tienen ahí, leámoslo, poniendo atención en las partes que yo he resaltado, la parte roja y la parte azul acá abajo. Dice, y se le aparecieron lengua. Esta palabrita es nuestra palabrita que tenemos que trabajar. Y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La primera vez que aparece la palabra, lengua. Independientemente cómo se pronuncie en griego. Lengua. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablamos de esa palabra ayer, llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas otra vez. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces, aquí estamos hablando de los 120, como los 120, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, mire, ¿quiénes moraban? Esto es importante para la comprensión exegética. ¿Quiénes moraban? Judíos. Varones piadosos, aquí hay un calificativo, varones piadosos de toda, pero eran judíos, pero de todas las naciones. O sea, eran judíos que estaban en la diáspora y en el día de Pentecostés habían regresado a Jerusalén. Eran de diferentes naciones, pero eran judíos. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? La razón es aquí. Esta no es una pregunta, es una razón. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quiénes? Los judíos. O sea, estos judíos, como habían ido a la diáspora, habían adquirido otras lenguas. ¿Me está siguiendo? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué cosa? Lenguas.
que también son judíos, pero esos de los que estaban ahí, en esa tierra. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Aquí hay una pregunta de una duda. ¿Cómo pues? O sea, si son galileos, ¿cómo pues les oímos nosotros, que es los judíos que venían de afuera, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, esos judíos habían nacido en el extranjero, habían aprendido otras lenguas, pero los que estaban allá en Jerusalén, cada uno hablaba en las lenguas de los que la estaban visitando. Entonces eso los confundió, ¿cierto? Oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Aquí viene la clasificación de todas las lenguas, las naciones. Pardo, medo, elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿ya? Ahí se añaden los prosélitos, que son aquellos que eran gentiles, pero que habían adoptado el judaísmo, ojo, ya. Pero la cantidad de gente en sí son judíos. Y son los judíos los que piden señales, porque el judío pide señal, dice Pablo, ¿ya? Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua ¿qué es lo que le oían hablar? Esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que le oían hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, mire, aun cuando habían escuchado sus propios idiomas, ¿cierto? Aún estaban atónitos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, que aunque habían escuchado a ellos hablar en los idiomas de ellos, lo habían oído, que hablaban las maravillas de Dios, pero con todo, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es la cosa? O sea, que habían escuchado y no entendían. Pero sí entendían que estaban hablando en sus idiomas. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Entendieron o no entendieron? Repose aquí. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre existen eso. Hay unos que de buena fe dicen, oye, ¿qué querrá decir? Hay otros, no, está curado. ¿Me entienden? Siempre existen. Ahora, dejemos esa comprensión aquí. Por ejemplo, el pastor José está acá, frente acá al comienzo. En este momento, todos mírenlo a él. No. Es un ejemplo. Mire, hay dos formas que el pastor José me oiga a mí. Una, que yo les diga a ustedes, dejémoslo allá un ratito, que yo les diga a ustedes, ¿saben, hermano, el próximo año me caso? Disciernan si es verdad o no. ¿Ah? Entonces, ¿saben, hermano, el próximo año me caso? Pregunto, ¿el pastor me escuchó? ¿El pastor me escuchó hablar? ¿Pero yo me estaba dirigiendo a él? ¿Me está entendiendo? Segundo acto. Pastor José, yo el otro año me caso. Pregunto, hombre de fe. Pregunto, ¿el pastor me escuchó? Pero con la diferencia que yo sí le estaba hablando a él. En las dos situaciones el pastor me escuchó, pero en una yo le estaba hablando a él y en la otra no. Volvamos acá. ¿Los judíos escucharon a los otros que hablaban en sus idiomas las maravillas de Dios? Sí, si lo dicen. Sin embargo, los que hablaban las maravillas de Dios, ¿le estaban hablando a ellos o estaban adorando a Dios? ¿Por qué? Porque ellos
¿Qué quiere decir esto? ¿Me va entendiendo el entendimiento? Bien. Habiendo entendido esto, vamos a volver. Primero los Corintios 4:2. Ahora, los anteriores hablaron en lengua, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Mire lo que dice primero los Corintios 14. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pregunta. Cuando estudiamos todos los versículos que hablan de lengua, las lenguas, de acuerdo a 1 Corintios 14, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. A la luz del entendimiento del estudio que me antecedió, yo podría decir, a no ser que se sume el don de profecía para edificar a la iglesia. Porque ahí vendría la interpretación. Pero si no hay don de profecía y si no hay don de interpretación de lengua, si no hay eso, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Ahora, pregunto, ¿por qué yo hago este contraste? Por lo que voy a mostrar ahora. Ahí dice cesacionismo. ¿Qué dice el cesacionismo a la luz de Hechos 2 y de 1 Corintios 14? Vamos a ver lo que dicen estos caballeros. Y el continuismo, vamos a ver lo que dice el cesacionismo y lo que dice el continuismo. Las lenguas en Romanos, dice el cesacionismo, o sea, Hechos 2, o sea, las lenguas en Hechos, perdón, Hechos 2, ¿cierto? Y las lenguas de 1 Corintios, el cesacionismo dice lo siguiente, que las lenguas de Hechos 2, la que acabamos de leer, y las lenguas de 1 Corintios, también lo que leímos, son iguales. Eso dice el cesacionismo. Que las lenguas que aparecen en Hechos 2 y las que están en 1 Corintios son iguales. ¿En qué sentido son iguales? ¿En qué sentido son iguales? Que siempre son lenguajes humanos hablados en el Espíritu. En ese sentido son iguales, dice el cesacionismo. ¿Me entendieron el punto? No estoy diciendo que lo comparta, si lo entendieron. Porque desde esta comprensión después se derivan implicancias y conclusiones teológicas, por eso. ¿Qué dice el continuismo? Que las lenguas de hecho y las lenguas de 1 Corintios, lo mismo, ¿cierto? ¿Qué dicen ellos? Que no son iguales. Usted tiene que entender lo que dicen uno y lo que dicen otro. Y ambos lados tienen eruditos. Y en ambos lados saben hebreo y griego. Yo diría unos más que otros, pero hay eruditos por ambos lados. Si usted entendió esa diferencia, usted ya se ahorró unos 3 años de seminario. Después pase por caja. Entonces, habiendo entendido eso, seguimos, lenguas de Romanos, lenguas de 1 Corintios. O sea, que los continuistas, los cesacionistas, dicen que las lenguas de Hechos, capítulo 2, y las lenguas de Corintios, siempre se dirigen a los hombres. Tienen una comprensión horizontal. Aparte de decir que son lo mismo, creen que el objeto siempre es el hombre. Que la lengua siempre es un lenguaje humano hablado en el Espíritu Santo. Claro que sí, eso no se niega, pero siempre el objetivo es el hombre. Basándose en que en 1 Corintios dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Sin embargo, los cesacionistas dicen que siempre las lenguas son a los hombres y que siempre son géneros de lenguas humanas. Eso lo dice, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa?
Que alguien lo cambie ya, sí. Ya. Lenguas de Hechos, capítulo 12, sobreentiende. Avancen. Avancen, póngalo todo. ¿Están ahí conmigo? Ya. Los continuistas dicen que las lenguas de hecho son a los hombres. ¿Ya? ¿Lo agarraron? Pero que las lenguas de Corinto son hacia Dios. Eso, por ejemplo, cree el doctor Miguel Núñez. El doctor Miguel Núñez cree que las lenguas de Hechos, capítulo 2, es distinto porque es dada a los hombres, para comunicarse con los hombres. En cambio, las lenguas de 1 Corintios es para comunicarse con Dios y basado en el versículo que el hombre que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, los continuistas dicen, como en 1 Corintios, la Biblia dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino solo a Dios. Entonces la lengua de Corintios, por lógica, tiene que ser distinta a la lengua de Hechos, porque ahí sí se ve, dicen ellos, los continuistas, que evidentemente los que están hablando en lengua les hablan, lo evangelizan a los judíos que vienen de afuera. Entonces los continuistas dicen que las lenguas, o sea, los que creen en la vigencia del don de lengua, dicen que las lenguas de hecho tienen un propósito evangelístico. ¿Me capta? Un propósito de misiones a los judíos que venían llegando a Jerusalén, porque les oían hablar las maravillas de Dios. Sin embargo, nosotros hemos visto que ellos dijeron con todo, ¿qué quiere decir esto? Y ahí traigan la explicación del ejemplo que di, para que se abra la luz. Pero en Corintio la lengua es distinta. Entonces dicen los continuistas, no todos, pero el gran consenso continuista, dice, las lenguas de hechos cesaron. Pero las lenguas de Corintio continúan. Entonces, cuando se habla lengua en la iglesia, dicen ellos, es una lengua que para orar con Dios. Porque esa lengua no es para los hombres, solo para Dios, como dice 1 Corintios. En este momento, el que enseña tiene que callar un poquito porque el conocimiento tiene que reposar. Porque algunas cabecitas están... Por eso que este entendimiento que entendió hoy, usted tiene que llevarlo y estudiar después y hacer la tarea, hacer su propio estudio. Si usted entendió esta diferencia, usted ya creció hoy a nivel de entendimiento. Porque cuando vengan algunos de allá o de acá, usted va a entender para qué lado chutean, etc. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que la Biblia realmente revela? Yo les voy a dar aquí mi comprensión, que no pretendo que ustedes hoy la adopten o la desechen. Simplemente como verianos tienen que ir a hacer su tarea y estudiar. Porque hay literatura erudita por ambos lados. A la luz del texto bíblico, de lo que leímos, porque a mí estas posturas uno tiene que estudiarlas para entender lo que dicen, pero a mí aquí lo que tiene que hablar es la Biblia. Yo, en esta interpretación de Hechos 2, no estoy de acuerdo con los cesacionistas. Perdón, no estoy de acuerdo con los continuistas en esto. ¿Por qué? Lo voy a explicar por qué. Porque aunque muchos eruditos dicen que aquí las lenguas tienen un propósito evangelístico, ¿cierto? Porque hablan a los hombres, ¿cierto? Como se ha escuchado comúnmente, porque comúnmente se escucha eso. Que las lenguas en hechos tienen un propósito evangelístico misionero, ¿sí o no? Pero el texto no me revela eso. ¿Por qué? Porque los que hablaban en lengua no le estaban hablando ellos, estaban hablando lengua pero para arriba. Independientemente que los otros le escucharan y se preguntaran, ¿qué quiere decir esto?
Por eso que hay una diferencia entre que el pastor José me escuche, pero yo no le esté hablando a él, y que él me escuche, pero yo le estoy hablando a él. ¿Me siguen? ¿Por qué? Y aquí está el masazo. Dice el 13, más otros burlándose decían está lleno de mosto. La pregunta es esa, hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces acompáñeme a Hechos 2:14. Porque hay un personaje que va a responder esta pregunta. Pedro responde esta pregunta. ¿Qué dice Pedro? En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, no antes, entonces, cuando apareció la pregunta, se levantó a contestarla. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pregunta, ¿en qué lengua Pedro dio ese discurso? ¿Habló en los más de 70 lenguas o habló en una sola lengua? Para que entiendan todo. ¿Hablado en arameo seguramente? Seguramente. Claro. La lengua de la mayoría seguramente. Además, de arameo galilaico. Puede ser, pero el punto es que no habló varias lenguas, habló una lengua para que todos entendieran. ¿Me está siguiendo? Entonces las lenguas no fueron lo que evangelizaron, lo que evangelizó fue Pedro con su discurso. Pedro se dirigió a los hombres, Pedro tenía un propósito evangelístico, Pedro tenía un propósito misionero, no los que hablaron en lengua antes, porque los que hablaron en lengua antes hablaban las maravillas de Dios. Porque se convirtieron con el discurso. Exactamente, correcto. Pero ¿me están entendiendo mi punto? ¿Qué podemos sacar en limpio? Podemos decir que a la luz de una exégesis honesta, las lenguas no tenían propósito misionero en Hechos 2. Las lenguas se dirigían a Dios en Hechos 2. Y eso concuerdan con 1 Corintios, que las lenguas nunca van a los hombres, siempre a Dios. A no ser, ojo, que se sume el don de profecía, que ahí sí adquiere algo horizontal para la gente. Pero si yo estoy hablando, si no tiene don de profecía o don de interpretación de lengua, si es la lengua sola, siempre es para. Por eso después el texto dice que cuando la lengua se da y nadie la va a entender, cállese, hable para con Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, en esta cuestión, que siga por favor. Acá en el versículo que pasó, aquí, esta interpretación que yo les estoy dando está de acuerdo con 1 Corintios 4:14. Entonces, cuando yo leo, porque el que habla en lengua no habla para los hombres, sino para Dios, a mí me da una gana de decir amén. Corintio dice la verdad. Y no hay que hacer saltos exegéticos para hacer que la cosa cuadre. Porque cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios habla, dice la verdad y punto. No hay que hacer aquí ejercicios exegéticos, que acomodemos esto, que acomodemos lo otro. Ahora, eso ya lo hemos sacado en limpio. O sea que los cesacionistas en este punto están parcialmente en lo correcto, parcialmente equivocados. Los cesacionistas están parcialmente en lo correcto y parcialmente equivocados. Tienen que venir a esta conferencia para que aprendan. Por supuesto. Pero ¿me entienden el punto? Con eso yo no estoy diciendo que ustedes a buena y a primera adquieran esta comprensión. Ustedes tienen que estudiar, tienen que hacer la tarea. Porque también tienes que escucharlos a ellos. Así de simple. Sigamos, por favor. Sigamos, eso ya lo vimos. Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Eso también lo vimos. ¿Se entendió eso? Ya, ahí déjelo. Sin embargo, cuando vamos a Corintios, 1 Corintios, se han dicho, esto lo ha dicho la teología, después vamos a ver cuál es lo más correcto. Porque ya entendemos que las lenguas van dirigidas a Dios, eso lo entendemos, eso está en limpio.
Pero esas lenguas que van dirigidas a Dios son lenguas humanas, habladas en el Espíritu, o son lenguas extrañas habladas en el Espíritu, o son lenguas angelicales habladas en el Espíritu. ¿Se da cuenta que ahí entramos a otro tema? Estamos de acuerdo que se dan para arriba. Pero hay algunos que han dicho que son humanas, que son angelicales o que son lenguas extrañas. Entonces, aún cuando usted comparta lo que yo acabo de decir con ustedes, aún así tenemos que ponernos de acuerdo en esto o juntos ponernos de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, lenguas humanas básicamente se refiere... vamos a 1 Corintios 4:14, mire. De hecho, eso ya lo vimos, pero ahora lo vamos a aplicar a esta comprensión. 1 Corintios 14, 1:4. 1 Corintios 14, 4. ¿Están ahí conmigo? Dice, el que habla lengua extraña. La palabra extraña, por eso hay algunos que dicen que son lenguas extrañas. ¿Qué quieren decir con lengua extraña? Con lengua extraña quieren decir que no son lenguas humanas habladas en el Espíritu, ni son lenguas angelicales habladas en el Espíritu, sino que simplemente son lenguas estáticas. Son sonidos extraños que no tienen como traducción en el lenguaje humano, sino que simplemente el espíritu se edifica. Incluso el que la está hablando ni siquiera entiende que tengan un entendimiento, valga la redundancia, sino que simplemente sienten que se edifican con hablar en lengua. Tipo gemido, de ahí sacan como los jerigonzas, de ahí los cesacionistas se ríen de estos contenidos, de esto hablan puro jerigonza, etcétera, etcétera. ¿Me va captando? Hay continuistas que creen eso. Yo eso no lo creo, pero hay continuistas que creen eso. ¿Ya? Pero se basan supuestamente en la palabra extrañas. Usted verá después si significa eso o no, pero les hago consciente de eso. Ahora, lenguas humanas. Vamos a 1 Corintios 13, 1. ¿Ya? 1 Corintios 13, 1, ¿está ahí conmigo? 1 Corintios 13, 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, acá, lo primero, dice, y angelicales, acá, perdón, acá abajo, ya. En la Biblia encontramos las palabras para estas tres teorías, pero no pueden ser las tres verdades, a no ser que evidentemente la Biblia muestre que hay más de una verdad. Ahora, yo les digo desde ya que mi posición, yo creo en la vigencia del don de la lengua, pero creo que siempre son dirigidas hacia Dios, ¿ya? Pero que son lenguas humanas habladas en el Espíritu hacia Dios. Esa es mi postura. La A es mi postura. Que sea en Hechos o sea en 1 Corintios, siempre son a Dios lenguas humanas con significados humanos, pero dichas en el Espíritu. Esa es mi posición. Que de ahí conozcamos el idioma o no, ese es otro tema. Porque puede ser que no conozcamos el idioma, pero eso no quiere decir que no haya existido. ¿Me está siguiendo? Ahora, esa es mi posición. Voy a explicar por qué después tengo esa tendencia, pero veamos la otra. Lenguas extrañas. Las lenguas extrañas es la que tiene menos argumentación de todas. Por lo generalmente los que hablan lenguas extrañas son los pentecostales centroamericanos. Porque se dan cuenta que los pentecostales centroamericanos, dejando las excepciones fuera, como que son distintos a los pentecostales chilenos. De partida son más alocados, tienen unos jerigonzas que uno dirá, no, son sonidos dichos en el espíritu nomás. Puede que tengan razón, usted tiene que evaluarlo, tiene que sopesarlo. Pero es porque por lo generalmente se adhieren a esas lenguas extrañas. Estos no tienen que dar muchas explicaciones. Los que se adhieren al punto B no tienen que dar muchas explicaciones. Hay que hablar nomás. Entonces, si yo asumiera esta postura, mire, si yo asumiera esta postura como la verdad, yo hace rato que hubiera hablado en lengua, pero total no tengo que dar muchas explicaciones.
así, arracanda, jaya, muña, jaya, kanda, irracanda, urrakinda, majaya, arriba, siba, la jaya, jaya, urrikinda, pansiba, ja. ¿Estoy ahí? ¿Estoy en el B? Pregúnteme qué significa, pregúnteme. Tengo idea, porque es extraña. Es extraña, ¿no? Es extraña. Pero yo sentí que fue en el Espíritu y eso me basta. ¿Me siguen? Eso me basta, no tengo por qué darles explicaciones. Yo sentí, mi cuerpo fue edificado, etcétera, etcétera. Ahora, como yo estoy acá en esta otra, que son lenguas humanas, dichas en el Espíritu, claro que puedo hablar en lengua, pero va a haber una diferencia. Una, el idioma tiene que existir, o tiene que haber existido. No puede carecer de entendimiento, no puede ser solo un címbalo que retiñe sin entendimiento. De hecho, por eso creo en la primera que una lengua con significado, porque todas las lenguas por naturaleza tienen significado. Por eso mi tendencia es a la primera. Bueno, pero la de los ángeles, hay otros continuistas académicos que a veces se van por este lado de las lenguas angelicales o de ángeles. Pero ahí vamos a analizar más exegéticamente ese punto. Dice, 1 Corintios 13, 1, ahí estemos, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué dicen los que creen que las lenguas son angelicales? Dicen que realmente ellos hablan en lenguas angelicales y que no carecen de entendimiento, pero son lenguas angelicales, de naturaleza angelical. Los que no están de acuerdo que existan las lenguas angelicales dicen que esa construcción gramatical es una hipérbole, que no tiene que ver con lenguas angelicales, sino que es una hipérbole. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver quién tiene razón, o quizá ninguno de los dos, o quizá uno parcialmente, vamos a ver. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Hasta aquí, hermanos, si la Biblia solamente me dejara en ese único versículo, yo dijera, sí, existe la seria posibilidad que realmente haya lenguas angelicales. Yo diría, si quedara hasta ahí. Porque puede ser, pues si la Biblia lo está diciendo, lenguas humanas y angelicales. Sin embargo, la construcción gramatical, el contexto, el fluido de los textos y versículos que vienen, me llevan a pensar que ahí es una hipérbole. Me llevan a mí a pensar, usted verá qué es lo que piensa, pero me llevan a mí a pensar que es una hipérbole, pero yo sigo siendo continuista en el sentido de acá arriba. ¿Me sigue? Pero en este sentido no, si es que fuera mi posición correcta. ¿Por qué? Le explico por qué. Metámonos en el versículo 2. Dice, si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Yo veo una cadena de hipérboles en su construcción gramatical. No solamente el primer versículo es una hipérbole. ¿Por qué? Porque si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, hermano, ¿quién va a entender todos los misterios aunque tenga el don de profecía? Es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración para dar a resaltar un punto. Pero sigue diciendo, toda ciencia, hipérbole. ¿Cómo alguien va a entender toda la ciencia? Puede entender mucho, pero ¿toda? Otra, si tuviese toda la fe, ¿alguien hay aquí que tenga toda la fe? Hipérbole, lo más probable que sea hipérbole. Dice,
y tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, tengo amor, nada, si no tengo amor, nada soy, dice, y si repartiese todos mis bienes, otra hipérbole, para dar comer a los pobres, todos mis bienes para dar comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Por qué Pablo está exagerando tanto aquí? Porque la figura literaria es hipérbole, es una cadena de hipérboles. Y no tengo amor, de nada sirve. Pablo aquí está resaltando el amor, ojo. Pero mi punto, entonces, mire, es en estas cuestiones donde el estudioso se maneja entre lo posible y lo probable. ¿Cuál es la diferencia entre lo posible y lo probable? La diferencia es que lo posible es posible y lo probable es probable. No, la diferencia es esta. La diferencia es que lo posible es como este celular, lo posible, dejemos lo posible en esta punta. Lo posible está aquí y lo probable está acá. Siempre lo probable va a tener más chance de ser lo correcto que lo posible. Sin embargo, aunque lo probable tenga más chance de ser lo correcto, es posible que sea lo otro. Pero lo probable tiene más posibilidades. ¿Me sigue? Entonces, al ver esta cuestión, yo digo, lo más probable es que aquí se use una hipérbole. Sin embargo, es posible que esté equivocado y que realmente existan lenguas angelicales. ¿Me siguen? En el versículo, a mí me llama la atención el versículo 1, ¿Ya? porque, bueno, tú hablaste de la construcción gramatical. La construcción gramatical de todo el versículo 1 está en dativo. De hecho, dativo plural. Tois dice acá. Con respecto a las lenguas humanas como reales, que son de los seres humanos. Ahora, tampoco ahí se describe a qué lengua humana se refiere. Se podría estar refiriendo a las lenguas humanas que se hablaban en ese tiempo. Sí, ¿ya? Lo importante es que son humanas. Lo importante es que son humanas. Y en el caso de cuando menciona a las lenguas angelicales, sigue usando el dativo y coloca acá ton, angelión. Entonces, yo no sé, no estoy tan, o sea, tampoco tengo acá algún instrumento para ver si realmente esto es una exageración o no. Sí estoy más de acuerdo que desde el versículo 2 en adelante, como usted dice, hay hipérboles, hay exageraciones. Porque tampoco el lenguaje angelical se conoce, porque podría ser incluso hasta una suposición en el versículo 1, pero en el versículo 2 podría ser exageraciones, Sí. porque son cosas reales. O sea, como usted dice, ¿quién podría en realidad saber todo? Es una exageración. Pero ¿quién podría conocer el origen del lenguaje humano? ¿Ya? Yo pienso que como acá está usando, y estoy hablando del texto griego, está usando el dativo, quizás no se está refiriendo a una exageración. De hecho por eso acabo de decir que en estas cuestiones uno se maneja lo probable y lo posible. Pero mi postura personal, a no ser que yo tenga un entendimiento más adelante en este punto, creo que lo posible sea que sea una hipérbole por el fluido de lo que viene. Ahora, como bien dice acá el hermano, es posible que el primer versículo no sea una hipérbole. Es posible. Ahora, ¿por qué yo personalmente no le hablo del dativo, del griego? Porque ustedes no saben griego. Yo les invito a estudiar griego, claro que sí. Les invito a estudiar griego. Uno que otro alcance uno puede hacer en griego, por supuesto. Pero no saturarlo de griego porque ustedes no saben griego. Ahora, el pastor, por ejemplo, de hecho tiene que estudiar eso, como yo tengo que seguirlo estudiando, pero él en este momento está en lo posible y yo en lo probable. O sea, mi tesis se prueba que existe lo posible y lo probable. Y es una tarea que ustedes tienen que estudiar. Ahora, la pregunta, sin embargo, cuando yo digo, mire, ojo, nosotros tenemos que aprender a pensar al dedillo. Cuando yo digo que probablemente sea una hipérbole, ¿estoy yo diciendo que los idiomas angelicales no existan? Porque yo puedo decir que sí existen los idiomas angelicales, pero que en ese punto es usado como hipérbole. Entonces siempre uno tiene que pensar no solo en lo que digo, sino en lo que no digo.
Porque yo digo lo que digo y no digo lo que no digo. Entonces, cuando uno tiene que interpretar la Biblia, tiene que ir así. Ahora quiero invitarle y darle una cita que, de acuerdo a la literatura del judaísmo del Segundo Templo, desde el punto de vista histórico-cultural, hermano, siempre un buen expositor tiene su cartita de ajo a la manga. Porque siempre, están todos así, usted, 1, 3, 4, yo voy en el 100, hermano. Eso es una hipérbole en todo caso, porque voy en el 92 ya. ¿No? Mire. Eso es lo que yo siempre he admirado, hermano, de ti desde que te conocí en el 2019. Ya. Bueno, qué bueno. A ver. La cuestión es que el judaísmo del Segundo Templo, literatura extrabíblica, ¿cierto? Extrabíblica. La literatura extrabíblica del judaísmo del Segundo Templo. Mire, Pablo no está mencionando una hipérbole, más bien, esto es lo que dicen aquellos que dicen que no es una hipérbole, ¿eh? Esto lo dicen aquellos que no creen que es una hipérbole, que realmente existen las lenguas angelicales, ellos dicen. Pablo no está mencionando una hipérbole. Más bien Pablo está apelando a algo que se conocía ya en su contexto judío dentro del judaísmo del Segundo Templo. Se sabía que sobre las lenguas espirituales de los ángeles, como se puede ver en el Testamento de Job, son libros extracanónicos, en el Testamento de Job 48.3, 49.2, 51.1 y 2, de ahí arrancan otras citas como el libro de Jubileos 25.14, Testamento de Judá, capítulo 25.3, Enoc 14, 71.11 y 4 de Macabeo 10.21, etcétera, etcétera. La cuestión es, lo que quiero dar a entender, es que a nivel cultural, no en la Biblia, sino que en la literatura que existía fuera de la Biblia, sí hay prueba de algunos que hablaban de lenguas angelicales, de la existencia de lenguas angelicales. Y eso, si bien es cierto, no está en la Biblia, pero sí, cuando se escribió primero a los Corintios, se escribió en un contexto cultural. Es posible que de fondo los corintios sabían eso, que algunos decían hablar en lenguas angelicales, por eso Pablo les dice lo que le dice. Entonces, es posible que sí existan las lenguas angelicales, no es mi posición, creo que es una hipérbole, pero con eso yo no estoy negando que culturalmente no se haya creído que existían lenguas angelicales. Pero ahí yo más allá no me meto porque eso fuera de la Biblia, puede ser. Pero mi punto mío es que yo soy un continuista que cree que tanto en Hechos 2 como en 1 Corintios son idiomas humanos, hablados en el Espíritu y no carecen de significado. Ahora, que yo tenga el don de interpretación o no, ese es otro tema. Puede que yo no sepa el significado, pero porque no tengo el don de interpretación, no porque no tenga significado. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué tipo de lenguas existen? En el sentido de las propuestas son esas tres. Ahora usted tiene que hacer la tarea para saber cuáles son. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué hora es? ¿Cómo voy en tiempo? Yo no tengo nada que hacer, así que yo no le cualquier problema. ¿Pero cuántos? ¿De acuerdo a lo programado? ¿5? Ah, ya, estamos bien entonces. Ya, el punto, hermano, es, hay mucho más que hablar del don de lengua, cómo se ejercen, que aquí, pero eso lo podemos hablar en las preguntas. Así que yo al menos dejo hasta aquí esta exposición y resumo diciendo que, hermano, me acordé lo que quería decir. Nosotros en la iglesia en Valdivia no somos sectarios, gracias a Dios. Gracias a Dios no somos sectarios. ¿En qué sentido no somos sectarios? Si usted ha tenido oído para escuchar las tres, y también en la iglesia bíblica, por su gracia en Yanquihue, si usted ha tenido oído para escuchar las exposiciones, usted sabe si ha tenido oído, usted se habrá dado cuenta que nosotros compartimos el grueso de todo lo que expusimos, pero no necesariamente compartimos lo periférico.
Pero eso se da cuenta solamente alguien que haya estado muy atento y haya entendido. Por ejemplo, hay cosas del pastor que yo no comparto la tesis del pastor Rodrigo Palma en cuanto a Efesios 4:11. Yo creo que es pastor maestro, lo que argumentó acá el hermano. Por ejemplo, pero esas son cosas periféricas que no tuercen la cuestión de los dones si están vigentes o no. ¿Me entiende? Pero ¿por qué lo menciono? Porque usted tiene que ser veriano. Usted no tiene que ser calcado a otra persona. Pero sí puede compartir el grueso, el tronco. Eso es lo que nos une. ¿Me sigue? ¿Por qué no tiene por qué ser calcado a mí? Porque usted también tiene que hacer exégesis. Porque Dios también lo va a usar a usted con sus dones. Porque quizás Dios va a usar a usted con sus dones por algo que nadie de nosotros ha comprendido. Porque todos tienen que aportar a la edificación de la iglesia. Sin embargo, la iglesia en Valdivia, la iglesia en Yanquihue, la posición de estas iglesias es que somos continuistas. Creemos en la vigencia de los dones. ¡Ojo! Pero no creemos en cualquiera que diga que tiene el don. Porque al mismo tiempo somos más críticos que los mismos cesacionistas. ¿Me entiende el punto? ¿Por qué? Ahora, si dejamos la Biblia aquí un ratito y nos ponemos a hablar de la experiencia, hermano, solamente para terminar, porque siempre el cesacionista dice que dice, no, porque nunca he visto hablar lenguas verdaderas, nunca he visto esto otro. Parece que los cesacionistas no crecieron en la iglesia que yo nací. Porque en esa iglesia, yo personalmente no tiene por qué creer lo que yo le voy a decir, pero yo escuché ancianas analfabetas hablando en hebreo, que no sabían leer ni escribir, pero hablaban en hebreo. Que cuando tú le decías, habló en hebreo, ni siquiera tenía idea que estaba hablando en hebreo. Y ni que existía el hebreo, hermano. Así que, está bien, si el cesacionista me quiere invitar a la Biblia, vamos, pero no se meta por el lado de la experiencia, porque ahí van a perder. Ahí arriba caminaban hasta las gallinas, por hermano. Gracias y para vosotros. Damos término, pastor, pasa a este lugar.